Continuamos donde lo dejamos en el video anterior. En el video anterior de punteros nos quedamos en el operador de dirección ampersand, que nos servía para obtener la dirección de memoria de una determinada variable. Lo que nos toca ver ahora es el puntero null o puntero nulo, que la mayoría de los lenguajes de programación contienen este puntero, cada uno lo define o tiene su palabra reservada propia. En C el puntero nulo se escribe con el null en mayúsculas, N-U-L-L. ¿Y qué es el puntero nulo? El puntero nulo es una dirección de memoria no válida. Es como que, lo pongamos entre comillas, como si un puntero apuntara al vacío o a la nada, ¿sí? Es recomendable que un puntero apunte a nulo cuando, por ejemplo, recién lo inicializamos. Porque recuerden que hablamos en el anterior video que cuando nosotros inicializamos o declaramos, mejor dicho, una variable, esta tiene basura de memoria. Entonces nosotros podemos ir, en programas bastante complejos, podemos ir trabajando con esta variable puntero y en algún momento se nos puede escapar el uso de esta basura de memoria. Entonces vamos a estar usando un dato no válido o una dirección de memoria que es basura. Entonces, generalmente se recomienda a los punteros inicializarlos en nulo, es decir, que no apunta a nada válido. Es como que yo le limpio esa basura que tiene, entonces le digo que por ahora no apunta a nada válido. Y lo otro que vamos a ver es el puntero genérico. ¿Se acuerdan que vimos que todo puntero necesita un tipo de dato? Es decir, a qué tipo de dato va a apuntar. Un puntero a entero, un puntero a real, un puntero a char. Pero siempre necesitaba a qué tipo, porque dependiendo del tipo de dato al cual iba a apuntar, se iba a comportar de una u otra manera internamente el compilador. Hay casos en los cuales no sé a qué tengo que apuntar, ¿sí? Se me es complicado determinar. Yo puedo usar en algún momento un apuntador a un entero, otro momento a un real. Entonces existe lo que es el puntero genérico, ¿sí? Que es el puntero a void. Se lo pone como void, asterisco puntero, ¿sí? Es como la declaración de una variable común, pero el tipo de dato es void, es vacío. Es decir, este es un tipo de dato vacío, es un puntero de tipo genérico, ¿sí? Mejor dicho, porque puede apuntar a cualquier cosa. Se utiliza realmente poco, para ser sincero. Hay muy puntuales casos en los cuales se puede utilizar. Hay funciones de librerías que devuelven un puntero vacío, pero generalmente siempre tengo que castear. No me acuerdo si vimos el casteo en algún video. Es decir, tengo que convertir el tipo de dato de un puntero genérico a un tipo de dato específico. Así que se usa muy puntual, pero existe y lo podemos utilizar. Y lo último que vamos a ver de punteros, de la teoría, si ya pasamos de una a la práctica, es la indirección de punteros o la desreferenciar, ¿sí? Lo que se conoce también esa palabra rara, desreferenciar un puntero. ¿Qué es esto de indireccionar un puntero? La indirección de un puntero es obtener el valor al que apunta ese puntero, ¿sí? Lo veamos con un ejemplo, antes de pasar a la sintaxis. Yo tengo acá el puntero este, ¿sí? La variable puntero, que tiene en su valor una dirección de memoria que es la 1b, ¿sí? Que apunta acá, ahí, ¿sí? Indireccionar el puntero significa que yo voy a acceder al valor de esa dirección que tiene el puntero. Es decir, tengo la dirección 1b, entonces me voy a 1b y obtengo el valor que tiene esa dirección de memoria, que es el 21. ¿Sí? Eso es indireccionar, desreferenciar. Es como si, yo siempre hago referencia al mismo ejemplo de la dirección de una casa. Si alguien tiene la dirección de mi casa, es como que si yo le doy la dirección de mi casa a alguien, esa persona puede saber quién vive en esa casa, es decir, puede ver el valor, lo que hay dentro de esa casa, algo así, véanlo, ¿sí? Entonces eso es indireccionar el puntero, es decir, veo lo que tiene esa dirección de memoria que yo estoy guardando. Si yo tengo otro puntero, por ejemplo, un puntero 2, que en su dirección, en su valor, tiene el valor 2,2, por ejemplo, entonces yo con esta dirección voy a esta parte de la memoria y puedo acceder al valor, digamos, ¿sí? Se coloca un asterisco antes del nombre de la variable. Y acá quiero que presten mucho cuidado, mucha atención, porque suele dar lugar a mucha confusión.
Es distinto el asterisco que nosotros ponemos acá en la declaración de la variable, al asterisco que nosotros ponemos cuando usamos la variable. ¿Sí? Cuando la usamos, por ejemplo, en una sentencia de asignación o en un printf, como estamos viendo acá. Es diferente. ¿Sí? Cuando nosotros lo usamos en el contexto de cuando estamos declarando una variable, el asterisco adelante del nombre de la variable significa que esa variable es de tipo puntero. Es decir, que va a ser de tipo puntero. Pero cuando nosotros usamos el asterisco en el contexto del uso de la variable, es decir, cuando ya la estamos usando, significa indirección. Es decir, obtengo el valor que guarda esa dirección que tiene guardada. Entonces, ¿qué me va a mostrar este printf? Porque yo acá le puse printf, porcentaje de, acuérdense que el porcentaje de es el código de formato para enteros, y asterisco puntero. ¿Quién es asterisco puntero? Acuérdense que puntero tiene la dirección 1b. Asterisco puntero es el 21. Entonces, asterisco puntero, lo voy a poner acá, así, asterisco puntero es lo mismo que si yo usara num, así, si yo usara num, porque num es la variable que tiene el valor 21. Pero yo con asterisco puntero estoy desreferenciando, estoy indireccionando el puntero, es decir, estoy obteniendo el valor de la dirección que yo estoy guardando. Entonces es lo mismo, es lo que yo le decía en el video anterior, que ahora, a partir de ahora, yo voy a poder acceder a una misma celda de memoria, a una misma dirección de memoria a través de dos variables diferentes. Y lo estamos viendo acá. Yo puedo acceder a la dirección 1b a través de la variable num, a secas, o a través del puntero que tiene su dirección como su valor, pero desreferenciándolo, haciendo referencia con el asterisco puntero. ¿Sí? Quiero que quede bien claro esto de la indirección porque suele dar lugar a mucha confusión, porque a veces es difícil hacer mentalmente el camino este de, bueno, tengo este valor y ahora voy a esta dirección y ahora obtengo este valor. ¿Sí? Es como un camino que yo tengo que ir siguiendo. Es decir, voy a esa dirección y de esa dirección puedo leer el valor. Si yo pongo el puntero a secas, así, ¿sí? Entonces esto ya no sería así. Si pongo el valor a secas, la variable seca de puntero, ahí obtengo el valor del puntero. ¿Y cuál es el valor del puntero? La dirección de memoria, que es distinto al valor que guarda esa dirección de memoria. ¿Sí? Quiero que se note bien esa diferencia. Puntero guarda la dirección de memoria. Asterisco puntero, hago referencia al valor que tiene esa dirección de memoria. Es decir, me voy hasta esa dirección de memoria y leo ese valor. ¿Sí? Es complicado. Imagínense que ahora estamos viendo un puntero simple. Hay ocasiones, que ya lo vamos a ver, pero no quiero que se maren mucho, no lo vamos a ver tan complicado tampoco, pero que podemos tener punteros de punteros. Es decir, varios punteros como anidados. Un puntero que haga referencia a otro puntero y este puntero que haga referencia al valor. Esto generalmente se usa cuando hacemos asignación dinámica en memoria, pero ya lo vamos a ver en su momento. Ahora quédense con esta idea de que indireccionar un puntero es obtener el valor de la dirección de memoria que yo guardo. Yo guardo la dirección 1b, entonces asterisco puntero, yo voy a leer lo que tiene esa dirección. Me voy hasta esa dirección y leo lo que guardo. ¿Sí? Hasta acá la teoría, ¿sí? Vamos a la práctica, que realmente se va a entender bien. Ya tenemos la estructura del programa C. Vamos a empezar a ver cómo es esto de lo que es más simple de ver a veces, porque ya lo venimos utilizando, que es el ampersand, es decir, este operador de dirección. Vamos a declarar una variable num, ¿sí? Y después le vamos a asignar un valor, por ejemplo, num igual a 10, ¿sí? Como para hacerlo, como ya venimos haciendo. Y lo que yo quiero hacer ahora es mostrar por pantalla qué dirección de memoria le asignó el sistema a esta variable. Acuérdense que el sistema, el compilador le pide al sistema operativo de manera estática que reserve memoria para todas las variables que se usan en el programa. Entonces yo voy a mostrar la dirección de memoria de esta variable. ¿Cómo se hace esto? Vamos a utilizar el código de formato $p, ¿sí? Que no lo habíamos visto, creo, en la tablita de código de formato del printf. El porcentaje P es de porcentaje puntero, de código de puntero, y esto me va a permitir mostrar la dirección de memoria de una variable. Y como era ampersand num. Entonces, si yo le ponía un ampersand adelante a la variable,
eso me devolvía su dirección de memoria. Lo ejecutemos y veamos qué nos devuelve. Bien, si se fijan, miren, nos devolvió un valor, una cadena en hexadecimal, el 0061FF1C. ¿Qué es eso? Una dirección de memoria. ¿Sí? Esa es la dirección de memoria donde reside el num. El uso del ampersand no tiene mayor misterio. Veamos ahora el uso de una variable puntero. Entonces, yo voy a declarar una variable de tipo puntero, entonces la declaro con el asterisco adelante, y le pongo así, puntero. Y ahora yo quiero que puntero apunte a num, es decir, que en su valor tenga la dirección de memoria de num. Entonces eso lo logro haciendo que puntero sea igual al ampersand de num. Con el ampersand obtengo la dirección de memoria de num y esa dirección la guardo como valor de puntero. Miren que acá estoy accediendo al puntero sin el asterisco adelante, ¿sí? Porque estoy accediendo a su nombre de variable como tal. Porque, repito, la variable puntero es una variable más. Entonces con puntero igual asterisco a ampersand num guardo su dirección de memoria. Todavía no estoy utilizando el asterisco, que es el operador de indirección. Mostremos que tiene puntero, ¿sí? Utilizo el porcentaje p porque es de tipo puntero. Entonces, si yo ejecuto, miren, me sigue mostrando una dirección de memoria. Posiblemente muy distinta. Miren, esta es la consola que me quedó abierta antes. Miren, la dirección es distinta en esta ocasión a la que me tiró antes. ¿Esto por qué? Que no lo dije. En cada ejecución de mi programa, el sistema operativo le puede dar cualquier celda de memoria a mi programa. La celda que tenga disponible. Entonces, posiblemente, entre la ejecución anterior y esta ejecución, se haya ejecutado otro proceso u otro programa en mi sistema operativo que le haya asignado justo la dirección esta, la 0061FF1C. Y ahora me toca esta, digamos. Entonces, es como medio al azar, ¿sí? Como para ponerlo así al azar, entre comillas, aunque no es tan al azar, pero nos asigna direcciones diferentes, nos puede asignar direcciones diferentes entre ejecución y ejecución. Entonces, ahora tengo esto, ¿sí? Como yo le dije, por seguridad, a veces se inicializa así, el puntero, en nulo, ¿sí? Para que no apunte a basura de memoria. Entonces, ¿qué pasa si yo no le asigno nada y muestro esto? Si se fijan, miren, me muestra 000000, o sea, todo cero. Eso es una dirección vacía, ¿sí? Todos ceros es como la dirección nula, no apunta a nada válido, ¿sí? Ese es el nulo. Y ahora veamos cómo es el uso del operador de indirección, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá, miren, esto, ¿no? Que el puntero apunta a el num. ¿Qué pasa si yo en el printf hago esto? Lo que teníamos en el ejemplo de la diapositiva. Me tendría que mostrar el valor 10. Y efectivamente me muestra el valor 10. Porque yo con el asterisco puntero estoy accediendo al valor de la dirección que yo guardo, ¿sí? Y yo puedo hacer cosas tan curiosas como esta, miren. Yo puedo hacer que puntero, o sea que la indirección de puntero, es igual a la indirección de puntero más 1, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá yo estoy accediendo al valor de la dirección de memoria, es decir, estoy accediendo al 10. ¿Qué hago? 10 más 1, le sumo 1, 11. Y luego, ¿qué hago? A esa dirección de memoria, es decir, a la dirección de memoria que guarda el puntero, ahí mismo voy a guardar ese 11. Es decir, puedo acceder a la variable num ahora a través del puntero, ¿sí? Posiblemente se estén mareando mucho, pero esto funciona así y es muy curioso, digamos, cómo C puede manejar, cómo puedo acceder a través de punteros a una misma dirección de memoria. Es decir, accedo al valor, que es el 10 más 1. Vuelvo a acceder a la misma dirección de memoria, es decir, me voy a la dirección de memoria que yo estoy guardando y en esa dirección guardo lo que es el 11. Veamos cuánto nos muestra. 11, efectivamente 11. ¿Y qué pasa si en vez de mostrar asterisco puntero muestro num? Miren. También me muestra el 11, porque num es la misma dirección de memoria que está siendo apuntada por el puntero. Por la variable puntero. Entonces, fíjense. Si yo lo hago con el ejemplo este, ¿sí? De la memoria, activamos el puntero.
Acá es como si yo tuviera el 10. Bueno, contemos con el 21. Entonces, ¿qué hago? Obtengo el valor, me voy a num, ¿sí? Obtengo el valor, ¿sí? Entonces, con asterisco puntero, obtengo el valor, o sea, en realidad me voy a esa dirección, ¿sí? No es que obtengo el valor directamente, sino que me voy a esa dirección y lo leo como si fuera una variable más, y obtengo el 21. Entonces, al yo hacer asterisco puntero, así, más 1, yo estoy haciendo que al 21 se le sume 1, entonces va a ser 22. Y me voy de vuelta a asterisco puntero, es decir, me voy de vuelta a esa dirección de memoria y almaceno esto. Entonces asterisco puntero igual a asterisco puntero más 1 es como si yo hiciera, me voy a ir de vuelta sin high, esto es igual a hacer num igual a num más 1. Así. Podríamos utilizar el operador de incremento, el asterisco puntero más igual a 1. Yo a veces no os recomiendo hacer eso porque a veces con los punteros, los operadores de incremento suele dar algunos fallos. He tenido ocasiones en las cuales no funcionaba como yo quería, entonces con los punteros yo prefiero hacerlo de esta manera. Entonces, ya vimos cómo utilizar el operador de asignación, el operador de dirección, perdón, ampersand, ¿sí? Que era acá. Yo obtengo la dirección de memoria de una variable. Vimos cómo utilizar el puntero nulo. Lo que nos falta ver es cómo utilizar el puntero void, pero es el mismo trabajo que utilizar, digamos, un puntero como esto. Nada más que puedo apuntar a cualquier tipo de variable. Y vimos el operador de indirección, que es el que más dolores de cabeza suele dar, ¿sí? Porque a veces se confunden este asterisco con este asterisco, incluso con el asterisco de multiplicación. Este asterisco, en el contexto de la declaración, es declarando que esto es una variable tipo puntero. Y en el contexto de cuando yo estoy usando la variable, es indirección. Entonces, repasando el concepto de indirección es, de vuelta, soy repetitivo porque es un concepto que es costoso de entender. Indirección. Tengo como valor una dirección de memoria. Con la indirección me dirijo a esa dirección de memoria y leo el valor que tiene esa dirección de memoria. Entonces puedo hacer cosas como esta, asterisco puntero igual a asterisco puntero más 1, o incluso como esto, num más 1, y me va a mostrar el 11 todavía, ¿sí? Porque ahora a través de dos variables puedo acceder a la misma celda de memoria, con num y con asterisco puntero. Incluso con 3, con 4, con muchas. Esto también conlleva un riesgo, porque a veces el tener varias variables con la cual yo puedo acceder a una misma celda de memoria puede dar lugar a problemas en el cual de decir, ¿en qué momento yo cambié el valor de esta variable? Se cambió a través de la otra variable puntero. Entonces hay que tener a veces cuidado cuando yo tengo varias variables que apuntan a un mismo lugar de memoria, porque a veces puede dar este problema de no saber en qué momento yo cambié el valor, pero en realidad lo cambié a través del puntero y no a través de su variable original. Entonces con esto vamos a dar por cerrado lo que es toda la unidad 1 con este tema complicado, con este tema que da dolores de cabeza, la verdad, pero es un tema muy importante porque lo vamos a encarar y lo vamos a utilizar mucho en la próxima unidad también, no solamente en la asignación dinámica de memoria, sino también en la próxima unidad cuando veamos funciones y procedimientos, que también vamos a usar este concepto y quizás se entiende mejor. Este tipo de concepto, este tipo de temas, se entiende mejor cuando lo vemos en el caso práctico, ¿sí? Estos ejemplos por ahí medio académicos no sirven de mucho, sino que lo vamos a ver con mayor nivel de detalle y realmente con un caso práctico cuando veamos funciones y procedimientos y más cuando veamos asignación dinámica de memoria. Entonces, para cerrar esta unidad nos va a quedar un video más en el cual vamos a hacer como un ejercicio global que englobe todo lo que vimos en estos 15 videos sobre todo, ciclo for, ciclo while, switch, asignación, bueno, punteros, qué sé yo, también vimos lo que eran las variables, todo, ¿sí? Toda la estructura de control, la repetición. Entonces, para terminar esta unidad y que se entienda por completo.